amigos, hola familia de Lo and Grit, el músico abogado. Hoy tenemos el episodio número 2. Estamos con una gran actriz y cantante, gran artista, Lorena Monroy, para todos ustedes. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Lore, gracias a ti. De verdad es un honor contar con una artista tan completa y con una trayectoria tan extensa como la tuya. Ahorita vamos a platicar justo que nos des un poco de detalles, sobre todo para algunos de tus fans que seguramente te estarán viendo ahorita. He visto que estás retomando justamente tu carrera musical. Digo, ahorita yo sé que eres una artista completa, actúas, cantas, pero ahorita, por obviamente los efectos del programa de Lo and Grit, me voy a enfocar más en tu carrera musical, ¿no? No tanto en tu carrera de actuación. Seguramente me vas a contar alguna anécdota por ahí en un ratito de actuación, pero me voy a enfocar un poco más en tu carrera musical, ¿no? Entonces estoy viendo que estás regresando a tocar. Prácticamente llevabas que unos 4 o 5 años sin alejada un poco de los escenarios. No sé si de la música, a lo mejor no, sigues en tu casa, a lo mejor apegada a la música, pero creo que llevabas ya un rato alejada de, digamos, del medio musical, sin sacar alguna canción nueva, sin tocar en vivo, sin entrevistas, no lo sé, llevabas como unos 4 años más o menos, ¿no? Sí, pues es que se nos atravesó la pandemia y abrí un negocio y me empecé a ocupar en otras cosas, pero sí me estaba empezando a sentir fuera de lugar realmente. O sea, estaba muy contenta en lo que estaba haciendo, pero extrañaba mucho cantar, los escenarios, componer, hacer todo lo que normalmente hacía y estoy feliz de regresar. Pero qué bueno que estás de regreso, Lore. He escuchado tu primer sencillo que sacaste hace unos meses, donde vi tu regreso justamente y dije, no, pues tenemos que tener a Lore en este Low and Grit, y qué bueno que se pudo hacer en este segundo episodio. Escuché ese sencillo muy bueno, muy padre, está muy bonito, muy diferente a lo que tocabas antes. Y justamente esa imagen, digamos, no sé si es lo que quieras proyectar a lo mejor, pero a mí me dio la impresión y seguramente a algunos de tus fans en los comentarios cuando escucharon tu canción nueva, algo diferente, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí hubo como ese tiempo de pausa de 4 meses donde antes de esos, digo que es 4 años, perdón, donde antes de esos 4 años tenías un estilo o a lo mejor tu carrera iba enfocada hacia algún lado, pausaste esos 4 años y a lo mejor ahorita que retomaste, agarraste otro rumbo, ¿no? ¿O Sí, pues pretendes es agarrar que otro rumbo? yo creo que sí, porque dicen renovarse o morir, ¿no? Y también pasaron 4 años, uno cambia, uno deja de ser esa persona, quizá, bueno, sigue siendo obviamente el mismo, pero te empiezan a gustar otras cosas, tienes otras inquietudes musicales y pues sí, quería sonar distinto. Está padre eso. Oye, dentro de toda tu trayectoria, extensa trayectoria, Lore, me desmentirás ahorita, pero según yo ya es una trayectoria de 20 años, ¿no? 22 más o menos años, algo así. Digo, hablando, te digo, musicalmente, yo sé que a lo mejor desde pequeña estabas involucrada en la música, por supuesto, pero digamos que ya cuando tomas tu proyecto solista de Lorena Monroy, más o menos hace unos 20 años, ¿no? Alrededor de unos 20, 22 años más o menos. En toda esa trayectoria de tantos años, seguramente has vivido varias experiencias, de todo, ¿no? A final de cuentas, son muchos años en la industria, pero necesito preguntar justamente esto que es, digamos, la cosquilla de todo, seguramente, ¿no? Que en todos estos 20 años de trayectoria, veintitantos que llevas, ¿alguna vez tuviste acercamientos de disqueras, de contratos para firmar con disqueras, contratos para irte de gira extensa, nacional o internacional, etcétera? Sí, claro, bueno, de giras, sí, sí tuve contratos, sí hicimos giras, también tocadas. Con disqueras también tuvimos acercamientos, pero realmente no quisimos firmar con ninguna
las condiciones no nos beneficiaban. Bueno, a mí no me beneficiaban, a ellos sí, y no había para, ellos no querían cambiar esas condiciones, entonces yo dije, pues mejor solita, ni modo. Y sí, es importante siempre aclarar todo legalmente porque justo este tipo de cosas pueden ir muy bien o ir muy mal. Entonces, yo creo que es muy importante siempre tener una guía legal en cuanto a, bueno, a la lectura, a la interpretación de todos estos acercamientos, estos contratos que luego o precontratos que también luego te llegan de disqueras o de giras, porque tienes que protegerte de cualquier cuestión, ¿no? Sí, órale, sí, 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 claro. Pero digamos, por ejemplo, hablas de que a lo mejor no te beneficiaba, ¿no? Tanto en ese momento los acercamientos que tuviste de disqueras, por ejemplo. Me voy a enfocar ahorita tantito en esto de las disqueras porque ahorita voy a hablar de lo que dijiste de las giras, etcétera, ¿no? Eh, digamos que en esa época, por supuesto que conocías, evidentemente, porque si no, no lo hubieras hecho, si no, no hubieras rechazado a lo mejor estas ofertas, etcétera. Conocías, ¿no? Obviamente que, digamos, qué derechos tenías o digamos que conocías por lo menos lo mínimo que había que saber, ¿no? Porque seguramente leíste el contrato que te ofrecieron, el acercamiento. Y justamente ahí fue donde probablemente dijiste, no, esto pues, justo no me favorece, pero ¿por qué, no? O sea, tuviste justamente no exactamente el porqué pasó esto, esto y esto, ¿no? Sino, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Justamente la tomaste basándote en alguna asistencia legal que alguien te brindó en ese momento, en simplemente intuición? ¿Conocías algo más o menos, repito, acerca de tus derechos, de qué estabas firmando, qué ibas a firmar? Muchas veces todos los músicos, la gente que va empezando en el medio o inclusive los que ya están muy adentro en el medio, pensamos que un contrato con una disquera es simplemente para grabar música, ¿no? O sea, para que te graben unas canciones, pero justamente un contrato puede ser sí, para que grabes una canción o varios discos o varias canciones o un disco o 10 o etcétera, pero hay, como en todos los contratos, hay derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Y dentro de estos contratos en la industria musical se abarcan diferentes aspectos. No quiero decir que todos los contratos cuando vas a grabar con una disquera sean idénticos, porque hay diferentes tipos de contratos, digamos, los diferentes tipos de paquetes, si así lo queremos ver, ¿no? Pero justamente tengo esa duda, ¿no? O sea, dices que no les convenía en ese momento. ¿Y cuál fue, no? En qué basaste esta decisión? Si fue justamente una intuición, si fue justamente decir, oye, yo nada más quiero grabar, pero me estás haciendo a lo mejor ceder otros derechos que a lo mejor no, pues, no quiero ceder y solo quiero grabar, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue más o menos, o por dónde fue llevándote en ese momento esa parte? Pues mira, realmente desde el principio cuando me dieron un precontrato ya fue muy confuso porque venían más de 15 páginas, un montón de hojas y muchos términos legales realmente muy intrincados, o sea, como casi casi para confundir. Cuando no eres un abogado, no entiendes y puedes pensar, ah, quién sabe, busco esta palabra en el diccionario, bueno, en el diccionario, en el Google, ¿no? Fue hace tanto tiempo que era en el diccionario, pero bueno, en el Google, en el diccionario, y no entiendes, o sea, realmente son términos legales muy, te digo, muy difíciles de interpretar para uno como persona que no es abogado. Entonces, en esa época sí lo que hice fue tener una asistencia de alguien, de un abogado y decirle, mira, me están dando este precontrato, ¿qué significa? O sea, y él de alguna manera fue desglosando poco a poco cada punto. Y sí, realmente yo decía, no, pues eso no quiero, es que aquí dice esto, ah, yo no sabía que eso decía eso. O sea, términos, te digo, muy legales que igual tú has de decir, ah, están súper fáciles, pero yo digo, ¿qué? ¿En qué idioma hablan o cómo? Entonces, sí, yo creo que muchas veces es eso de que te hacen ceder, no nada más es para grabar, sino que te hacen ceder derechos que son tuyos y que no deberías de cederlos.
Entonces siempre hay que tener una guía, porque igual tú puedes decir, no, sí los puedo ceder, para mí no es gran cosa, pero cada quien, ahora sí que cada quien decide sobre su propia música, sobre su propia vida. Y sí, sí hay que tener una guía, porque y no nada más fue con una disquera, fue con dos disqueras. Y fue el mismo proceso y con algo que yo no entendía, o de verdad era como una Biblia llena de términos extraños y que al fin y al cabo nunca quise acceder porque era mucho beneficio para ellos y cero beneficio para mí, tristemente. No puedo decir que disqueras fueron porque no quiero quedar mal, pero sí, sí fue muy, fue algo que yo no hubiera podido haber hecho sola, y si lo hubiera firmado, probablemente hubiera cedido toda mi vida, mi música, a unos terceros que nunca hubieran visto por mí, realmente. Claro, sí, sí, sí. Tocaste un punto muy interesante y un punto, digamos que ahorita, de cómo ha cambiado la industria musical al día de hoy, hace 20 años, hace 15, hace 5 inclusive al día de hoy. eh, Ahorita el artista independiente suele estar un poco más informado, sí, sí los términos legales son confusos, inclusive para un mismo abogado que no se dedica a la materia de derechos de autor de la industria musical específicamente, suelen ser términos complejos, más para un artista, ¿no? Que a veces, pues cuando eres artista, tú lo que sabes hacer es pues, crear música, ¿no? Tocar o interpretar, etcétera, ¿no? Pero justamente el punto importante aquí que tocaste y que tiene que ver con, yo creo que con la manera de cómo se mueve la música hoy en día, es justamente que el artista independiente está un poco más informado eh, de lo que tiene o de lo que debería tener o de lo que debería ser. Y justamente eso le da herramientas un poco más o les da herramientas para ir a negociar este tipo de acuerdos, ¿no? Todos sabemos que cuando una disquera, sea grande, sea de las majors o sea de una disquera independiente, pues a final de cuentas es un contrato que muchas veces no es negociable, ¿no? Si es un contrato con una disquera independiente, pues es probablemente sea negociable, ¿no? Obviamente, a menos que la disquera de verdad quiera que estés en su repertorio, pues a final de cuentas van a ceder y van a negociar, ¿no? Pero si es una disquera de estas majors, sabemos todos que los contratos es, digamos, como un contrato de adhesión, o sea, te adhieres porque eso es lo que ellos te pueden ofrecer si quieres, ¿no? Y si no, pues van con 10,000 más que están formados atrás y a ver si es cierto, ¿no? Pero justamente, si vemos estadísticamente ahorita, modernamente, por eso te decía, inclusive 5 años para atrás, estadísticas de qué música se escucha a nivel mundial, es mucha música independiente ahorita. Sí, obviamente, de músicas de canciones de disqueras, etcétera, pero ahorita hay mucha música independiente y yo creo que el artista está tomando este rol donde se involucra un poco más y yo creo que eso era un error antes, no sé, tú me desmentirás o no sé si cómo lo veas tú, pero inclusive antes de 20 años, inclusive hace como 40, 50 años, el artista pues no veía ese rol. El artista decía pues todo se lo dejo a mi manager o a mi equipo detrás, etcétera, y no se involucraba en ciertas partes. Y en cierto punto está bien, porque a final de cuentas todos los artistas necesitan un equipo detrás para poder funcionar, porque a final de cuentas es como el dicho, ¿no? El zapatero a sus zapatos, el músico a hacer música, el intérprete a interpretar, el diseñador a diseñar, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto punto está bien, pero yo creo que si tienes justamente un proyecto o una banda, etcétera, y vas a estar involucrado en ese proceso, yo creo que deberías evidentemente por lo menos tener ese conocimiento. Yo creo que hace muchos años eso no existía por parte de los músicos, de los artistas, y paulatinamente, conforme se fue dando el paso del tiempo, el artista se fue involucrando más, lo cual a las disqueras probablemente a lo mejor, pues en algunas no les parecía, o porque pues, evidentemente ibas a conocer más, tener más conocimiento, etcétera, ¿no? No sé si eso haya influido, no sé, yo creo que sí, es un punto de vista personal, pero yo creo que sí ha influido. Y justamente eso que dices es importante porque a final de cuentas tú pudiste tener ese apoyo legal y pudiste ver qué ibas a hacer. Y justamente el punto clave al que quiero llegar, que tocaste un punto muy bueno,
es, yo no quería eso para mi proyecto en ese momento, ¿no? Aquí la clave está en qué quieres para tu proyecto, ¿no? O sea, si tu proyecto es profesional, pero ¿a qué tan profesional lo quieres hacer? ¿Quieres llegar a lo más grande? Pues necesitas saber que necesitas ir poco a poco cediendo ciertas cosas. ¿Quieres llegar hasta cierto nivel? Bueno, pues puedes a lo mejor tener el control de ciertas cosas, pero no el control de otras para que te ayude a expandirte. ¿Quieres no ceder ningún control de nada y tú tener todo para siempre? Pues es muy probable, y no porque sea un mal augurio, sino es muy probable que en algún punto ese proyecto no vaya a despegar del todo porque necesitas una parte detrás que te apoye y te ayude. Y eso inevitablemente, como son tareas externas, inevitablemente las tiene que tener asignada a otra persona y para eso se las tienes que prestar, ¿no? Se las tienes que ceder tantito, ¿no? Pero justamente el punto aquí importante es qué quieres para el proyecto, ¿no? ¿Qué quieres para tu proyecto para ver si efectivamente sirve ese acuerdo o no te sirve, ¿no? Cuando hablamos de disqueras, te repito, como tú bien sabes, a final de cuentas, cedes no solo tus canciones, ¿no? Probablemente cedas el nombre artístico, tu nombre artístico, tu etcétera, ¿no? Y obviamente, justamente uno como músico dice, oye, pues yo lo hice, yo lo creé, pero pues ¿cómo lo puedes tener, no? Pero es parte de comprender como músicos que también eso no está mal, sino que simplemente otra entidad, ya sea una empresa, una disquera o una persona inclusive, va a tener ciertos derechos tuyos prestados por cierto tiempo para poder hacer crecer tu proyecto. Y hablando justamente de qué quieres para el proyecto, etcétera, retomando esto nuevo, digamos, nueva etapa que estás haciendo, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que quieres para tu proyecto, ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va a haber más canciones? No, ya se puede decir si vas a ver sacar otra canción o no, no lo sé. ¿O qué va a haber? ¿O nada más va a haber una? ¿O va a haber fechas? ¿O va a haber, qué más va a haber? ¿No? Ya vi que estuviste dando algunas entrevistas también. Pero qué más va a haber? ¿No? Se ve que se está moviendo, se ve que empiezas a moverle ahí. Y justo, ¿qué es lo que quieres, no? En esta segunda etapa, digamos, ¿qué es lo que, a dónde vas, hacia dónde vas? Pues todo lo bueno. Pues digamos que regresar como se debe de regresar, así que se ha escuchado por todos, claro, más canciones vienen, por supuesto, vienen más canciones, vienen, como dicen, se vienen cositas. No, bueno, se vienen súper cosotas, ¿no es cierto? Se viene más, obviamente va a haber, claro, va a haber más canciones, va a haber tocadas en vivo, videos, va a haber todo lo que conlleva, ¿no? Traer música, regresar a la vida musical. Estamos haciendo prensa para, pues, de alguna manera dar a conocer esta primera canción. Viene también pues, digamos que canción tras canción tras canción y pues todo lo que se deje venir después de eso. Realmente esto no es así como algo de, no más voy a componer para que mis amigos lo oigan. No, que lo oiga todos los que puedan, que todo el mundo, si puede, escuche las canciones, porque eso es lo que queremos. Yo, no sé, ya se me quitó lo tímida hace mucho, entonces ahora sí que nos oigan. Ok, no, pues qué chingón. Sí, 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 a final de cuentas ese es el chiste. Y si para allá va la carrera, mucho, mucho éxito, Lore, de verdad, qué chingón. Gracias. ¿Sabes tú o sabías, digo, a lo mejor ahorita ya más o menos lo sabes, ¿no? Pero en algún punto en esa primera etapa de tu carrera al principio, ¿sabías tú justamente, digamos, qué derechos tenías en cuanto a justo de interpretación, derechos de autor, soy compositor, soy intérprete, soy los dos? ¿Quién tiene los derechos de tal? Yo cómo los manejo, etcétera, ¿no? Siempre tu proyecto, tu carrera ha sido un proyecto, una carrera, digamos, solista, es decir, no es una banda, el proyecto es Lorena Monroy, pero obviamente tienes músicos, ¿no? Invitados, tienes músicos en vivo, tienes músicos que ensayan contigo, tienes músicos yendo de gira, etcétera, ¿no? ¿Alguna vez hubo algún problema justamente por no delimitar este tipo de roles de autoría, de coautoría, de intérprete o de músico contratado? No sé si alguna vez te pasó. Pues
Yo creo que, o sea, obviamente desde el principio no sabía nada, o sea, cuando empecé, nada. Digamos que yo lo que hice fue acercarme así a la sociedad de autores, a todos esos lugares e informarme, ¿no? O sea, cómo, porque yo no sabía, por ejemplo, que mis canciones las tenía que registrar, ¿no? Mi mamá me dijo, siempre muy sabia ella, acércate a la sociedad de autores, a todo eso, para que te digan qué tienes que hacer. Y vas y preguntas y te dicen, pues traes tus canciones, inscribes, pero por ejemplo, la situación que dices que es otra, que cuando ya tocas con músicos, que ya no es una banda, o sea, yo me acuerdo, o sea, hay veces lo que dices, o sea, ahora ya sé mucho gracias a ti, gracias a tu asesoría, pero en el principio yo tenía que llegar casi, casi a decirles, oye, mira, es un proyecto solista, no es una banda, porque esto va a estar así, más o menos, pero realmente muy poca experiencia tenía yo como para decirles, oye, tienes estos derechos, yo tengo estos derechos, hacemos esto, esta canción, o tengo esta canción, quiero que tú le pongas esto, pero ¿cómo vamos a estar? O sea, cero. Entonces siempre, siempre, siempre es bueno tener como toda la guía legal porque puede uno llegar a tener un problema. Por ahí más o menos, pero quieras o no, totalmente inexperta, a pesar de llevar bastantes años haciendo eso, quizá lo estaba haciendo mal. Entonces siempre, siempre, y lo hacía lo más, te digo, lo más cuidadoso posible, pero no tenía yo una idea muy, o sea, yo creo que todos deberíamos de saber exactamente nuestros derechos cuando tenemos una gira, cuando tenemos una tocada, cuando invitamos a alguien a tocar o simplemente tenemos a alguien nuevo en nuestra banda. Híjole, es que sí es algo muy delicado, hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente quiero que tus fans vean, que la audiencia vea, sobre todo la gente que inspiras para que a lo mejor se involucren en la industria musical, porque a lo mejor piensas que nada más tocas y ya, ¿no? A lo mejor estás inspirando tú a alguien más, algún fan por ahí, etcétera, a alguien para que se involucre en la industria musical o que le guste la música y por ti le gusta la música probablemente, ¿no? Entonces, justamente este punto que tocas que lo sepan, lo conozcan y que sepan que son cosas diferentes, ¿no? A final de cuentas, no me voy a meter evidentemente muy técnico, no, no, por si no voy a hacer esto una clase que voy a aburrir a todos, pero a final de cuentas, lo que quiero que vean la gente que está en el medio o la gente que se está iniciando en el medio, etcétera, los puntos que tocaste, ¿no? Que son diferentes. A final de cuentas, primero, no sabías que tenías que registrar tus canciones, ¿no? Probablemente ahorita la gente ya sepa, sea muy normal, ¿no? Pero antes justamente no sabías, tú tocabas y ya, ¿no? Entonces, en primer lugar, no nada más es registrarlas por registrarlas, ¿no? Saber cómo registrarlas. Y me refiero a cómo registrarlas diciendo, yo la compuse o no la compuse, compuse la música o escribí la letra. Es muy diferente, ¿no? Si hiciste los dos, pues bueno, si nada más hiciste una parte, ok, oye, pero yo nada más compuse la guitarra y y el baterista compuso la batería porque yo no sé tocar la batería. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Si soy autor o no soy autor. Eso es saber registrar una canción, porque lo más sencillo es ir, registrarla a tu nombre, pero si de repente por algo algún miembro de integrante de tu banda o algún músico, si eres un proyecto solista, algún músico que contrataste, pues compuso una parte de la canción, pues evidentemente va a haber ahí un problema porque tú fuiste y la registraste a tu nombre, a lo mejor no con mala intención, sino simplemente porque sabes que la tienes que registrar, pero no con mala intención. Y te metes en un problema, ¿no? Por no saberla registrar. Y les repito, me refiero a quién es autor, quién es coautor, etcétera, quién la va a interpretar, ¿no? Son cosas muy diferentes, por eso te digo que tocaste unos puntos muy buenos que has ido aprendiendo paso a paso y qué bueno que lo tocas para que justamente tus fans, tu audiencia, la gente que está viendo y que quiere iniciar en la música o que ya está en la música vea todas estas diferencias. No es lo mismo ser un compositor que un intérprete. Y no es lo mismo tampoco ser un compositor que un autor, ¿no? Un compositor de música que un autor de la letra, ¿no? Entonces, son derechos diferentes, digamos, dentro de una misma canción.
digamos que inclusive son porcentajes para recibir regalías o para ser dueño de la canción diferentes, ¿no? Claro, sí, es que hay que saber de todo. Realmente, em, bueno, cuidarse a uno, pero también cuidar tus músicos o los que trabajan contigo. Híjole, es que sí hay que ver varios aspectos. Es difícil cuando eres músico y no tienes ni idea. Cuando empiezas o cuando estás ya después de años, aún así tienes que tener mucho cuidado con todo, más que nada legalmente, porque pues puede uno regarla, ¿no? Claro. Claro, sí, Lore. No, 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 eso es muy importante. Y ya por último, Lore, te agradezco de nuevo tu tiempo, te agradezco de nuevo que estés aquí en el programa. ¿Y qué les dirías a esa gente, a tus fans que te están viendo, qué les dirías, ¿no? Si se van a involucrar en la industria. Pues que sepan sus derechos, que lo hagan, que se avienten a hacerlo, pero siempre bien informados sobre sus derechos, a lo que tienen, bueno, lo que tienen que hacer y lo que tienen que pedir, porque muchas veces uno se avienta así y cuando volteas ya hay varias cosas que hiciste mal, ¿no? Y hay cosas que pueden quedar de alguna manera muy bien si tienes una asesoría legal. Híjole, puedes ahorrarte muchísimos problemas. Entonces háganlo, infórmense y háganlo sin miedo. O sea, sí hay que ver muchos puntos, hay que ver muchos aspectos, pero siempre, siempre vale la pena, vale mucho la pena, aviéntense. Pues Lore, muchas gracias por tu tiempo, por esta plática, por tu regreso. Este, qué bueno que pudiste regresar, qué bueno que estás ahí aventándote, como dices, otra vez, a final de cuentas, aventándote en esta segunda etapa de tu proyecto musical. Sé que te va a ir muy bien, te deseo mucho éxito y vas a ver que va a venir lo mejor para ti. Ay, gracias, oye, qué lindo. Gracias por invitarme y gracias por hacer este tipo de programas. Es súper importante que estemos informados, de verdad, gracias. Pues, esto fue el segundo episodio con Lorena Monroy, Low and Grit. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lore.